Dinosaurios gigantes, el doctor Diego Paul, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por venir. Un placer estar acá con ustedes. Y hoy, como les decía Fede, les voy a hablar sobre uno de los temas que he trabajado a lo largo de mi vida, que es tratar de entender a los dinosaurios gigantes. Y sobre todo, tratar de entender cómo fue la historia evolutiva que terminó con gigantes de este tamaño, ¿no? Y cuando hablamos de dinosaurios gigantes, en realidad, si nos focalizamos en la parte más fascinante que para mí tiene, que es entender a los animales terrestres más grandes que existieron, por lejos, básicamente estamos hablando de un tipo de dinosaurios en particular que se llaman saurópodos. Los saurópodos son estos cuadrúpedos de cuello largo, son tan fáciles de identificar que los niños de 3, 4 años pueden identificar los saurópodos porque todos tienen esta forma. Todos son animales cuadrúpedos con cola larga, cuello muy largo y una cabeza diminuta en la punta del cuello, ¿no? Entonces esto realmente los destaca y los diferencia de todos los otros grupos de dinosaurios. Una de las cosas, digamos, más interesantes y que más he trabajado es cómo la evolución de los dinosaurios fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Este es un diagrama de un árbol evolutivo de las relaciones entre las especies a lo largo del tiempo. Los dinosaurios vivieron en tres periodos muy importantes: el Triásico, el famoso periodo Jurásico y el Cretácico. Y los podemos dividir en tres grupos principales: los terópodos, que son los carnívoros bípedos que luego condujeron al origen de las aves; los saurópodos, que ya les hablé; y un tercer grupo de dinosaurios herbívoros, que son los ornitisquios. ¿Está bien? Hoy nos vamos a focalizar en los del medio, los saurópodos. Estos son, como les decía, los dinosaurios, son los animales terrestres más grandes que existieron. Compartieron el planeta y los ecosistemas con todos los otros grupos de dinosaurios. Vivieron en los mismos lugares, en los mismos ambientes, pero estos, los cuadrúpedos de cuello largo, eran los herbívoros predominantes, ¿sí? Los herbívoros más comunes. Si uno va a buscar dinosaurios, en la mayoría de los lugares donde hay restos de dinosaurios, lo que más se encuentra son restos de estos animales, ¿sí? Eran las vacas y los búfalos de esta época, ¿no? Y cuando pensamos en el tamaño relativo, este gráfico se los pongo para que tengan una idea de la diferencia de tamaño de lo que son los saurópodos de los otros dos grupos de dinosaurios. Este son los animales más grandes de sus respectivos grupos. Comparado con un saurópodo, son realmente diminutos. Entonces, no todos los dinosaurios fueron gigantes y la diferencia entre grupos es muy marcada. Esto es lo que hace realmente a los saurópodos un grupo muy, muy, muy único. Y acá les pongo en comparación, sí. El más grande, estos animales, si tuvieran el cuello alto, llegarían como a un quinto piso. Hay todo un debate de si esta postura, cuán frecuente era, ¿sí? Porque uno de los problemas que puede tener un animal de este tamaño para levantar el cuello a 90 grados vertical es que el corazón, que está acá, tiene que bombear la sangre con suficiente fuerza para que le llegue al cerebro, ¿no? Entonces hay todo un debate sobre las posturas, pero son animales realmente gigantescos. Y acá les pongo como comparación el mamífero más grande que vive hoy, el elefante, ¿sí? Que más o menos llegó a un tamaño similar al de los grandes dinosaurios carnívoros y los grandes dinosaurios ornitisquios. O sea, un elefante es más o menos del tamaño de los carnívoros más grandes que conocemos hoy, y un elefante es más o menos del mismo tamaño que los dinosaurios ornitisquios más grandes. Pero los saurópodos se fueron de escala completamente. Entonces, cuando vemos en sí la historia del gigantismo y del tamaño evolutivo, vemos que es algo que atrae la atención, ¿no? Atrae la atención ciertamente de los niños. Una de las expresiones más comunes que vemos en los chicos cuando entran al museo, a la sala de dinosaurios, ven el dinosaurio más grande, abren la boca y dicen ¡wow!, ¿no? Y se quedan así fascinados. Y esto es lo que a mí me parece muy interesante, es que es una fascinación
que sin dudas trasciende épocas y trasciende culturas. A cualquier país que he ido existe la misma fascinación y las mismas escenas que vemos hoy en nuestra sociedad moderna, las veíamos y hay racontos de que existieron a partir de 1880, cuando se empezaron a exhibir los dinosaurios por primera vez. ¿Sí? Fueron fenómenos de atracción social desde el día en que se hizo la primera exhibición de dinosaurios en Londres, y luego en Estados Unidos atrajeron la atención de muchísima gente. Y hay preguntas que nos surgen naturalmente de cómo pudieron ser tan grandes, y hay preguntas científicas que son muy interesantes. Esto, por ejemplo, es un gráfico. No les voy a mostrar muchos gráficos científicos, pero este es un gráfico en donde en este eje tenemos a lo largo del tiempo, y en este eje tenemos el máximo tamaño que llegaron las especies de un determinado grupo. Entonces este es, por ejemplo, el grupo de los mamíferos. Durante toda la época de los dinosaurios, que es este periodo, eran realmente muy pequeños. Una vez que se extinguen los dinosaurios, empiezan a crecer en tamaño, y vemos que empiezan a llegar y a oscilar cerca de un tamaño que son de las 10 toneladas. Y ese es como más o menos el límite que los animales terrestres en general tienen. Cuando llegan a las 10 toneladas, la evolución como que deja de actuar en tamaño corporal y oscilan un poco más arriba, un poco más abajo. Obviamente más especies más chicas, pero las más grandes rara vez pasan las 10 toneladas, ¿no? Esta es la historia del tamaño máximo de los mamíferos a lo largo del tiempo. Si hacemos la de los terópodos, los dinosaurios carnívoros, vemos que es más o menos similar. En otra época empezaron a crecer antes, pero llegan a un momento y nunca pasaron de las 10 toneladas. ¿Okay? Si vemos el de los dinosaurios ornitisquios, es lo mismo. Todos los grupos terrestres parecen tener un límite cercano a las 10 toneladas que rara vez pueden pasar. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil ser un gigante, ¿no? Cuando uno vive en la tierra, ¿no? Cuando está en el agua es mucho más fácil, ¿no? En el agua todos flotamos y no nos pesa nuestro propio cuerpo. Lo complicado de ser un gigante es que tenemos que luchar contra la gravedad, ¿sí? Un elefante, por ejemplo, no puede correr porque el peso de la gravedad, cuando si corriera, cuando da el paso y apoya todo su peso en una sola pata, le rompería los huesos. Sus huesos no son lo suficientemente resistentes como para soportar una corrida. Pueden caminar rápido, pero no pueden correr. Entonces hay muchos problemas. El otro problema es que cuanto más grandes somos, más energía necesitamos para movernos, para vivir, para reproducirnos. Entonces hay varios problemas y necesitamos comer un montón cuanto más grandes somos, ¿sí? Ahora, lo interesante para mí de los saurópodos es que, como les digo, les había dicho, rompieron el molde de lo que es la historia evolutiva del tamaño, ¿sí? Apenas aparecieron, pasan el límite de las 10 toneladas y ni se mosquean y siguen creciendo. Y siguen creciendo hasta llegar a tamaños de 60 toneladas o más, hasta que se extinguen por completo hace 66 millones de años. No hay ningún otro grupo en la historia de la vida en la Tierra que haya sobrepasado de esta manera el tamaño máximo. Entonces hay acá una pregunta interesante para entender, para ver qué pasó, qué tenían estos animales que lograron hacer algo que ningún otro grupo pudo hacer. Una de las cosas que más interesantes me parece es que, como les dije antes, los saurópodos son bastante parecidos entre sí. Quiere decir, su plan corporal, esto de ser cuadrúpedo, con cuello largo, cola larga, cabecita chiquita, lo mantuvieron casi sin variar a lo largo de 100 millones de años. Encontraron en su plan corporal una manera de ser exitosos, no solo logrando ser más grandes que cualquier otro, sino que prácticamente disminuyeron su tasa de evolución, no cambiaron mucho de forma, porque realmente era una forma extremadamente exitosa. Y vivieron y fueron exitosos y dominantes durante 100 millones de años, ¿no? Recordemos que nosotros como especie estamos en este planeta quizás hace solo 250 o 300.000 años. Estos dominaron el planeta durante más de 100 millones de años como los herbívoros dominantes. Ahora, no siempre fueron así de gigantes. Los dinosaurios tienen un origen mucho más humilde. Más o menos hace 200 millones de años es donde se pega el salto evolutivo, donde aparecen los saurópodos.
Y si nos vamos a los primeros dinosaurios, son estos chiquitos. Entonces acá también hay algo interesante, que es cómo a partir de estos pequeños dinosaurios surgieron los primeros gigantes que tuvieron esta fórmula, este plan corporal tan exitoso. Para entender eso nos tenemos que remontar a los 230 millones de años, es cuando aparecen los dinosaurios por primera vez. El mundo parecía o lucía de esta manera, todos los continentes unidos en lo que llamamos el supercontinente Pangea. Sudamérica está ahí, remarcada en rojo, y acá lugares como este del Chigualasto o el Valle de la Luna en San Juan son muy importantes, son claves a nivel mundial, pues son los que han dado los registros de los primeros dinosaurios, los dinosaurios más antiguos que se conocen en todo el mundo. Como les decía, estos eran bastante pequeños. Uno de ellos es Eoraptor, este pequeño dinosaurio encontrado en San Juan, un dinosaurio bípedo de tamaño pequeño. Acá, esta es mi mano, estoy sosteniendo el cráneo. Sí, el cráneo tiene este tamaño, el animal entero tendría 1,5 metros de largo, pesaría 6-7 kilos, ¿sí? El tamaño realmente de un animal muy pequeño. En su origen eran dinosaurios carnívoros. ¿Cómo inferimos la dieta? Por el tipo de dientes, ¿sí? Fíjense estos dientes puntiagudos, recurvados. Si los miramos de cerca tienen serraciones como si fuera un serrucho. Esta es la típica dentición que es efectiva ¿para qué? Para cortar y para desgarrar, que es lo que hacen los animales carnívoros. Un tiempo después, sigamos a sedimentos un poquito más modernos que estos que les mencionaba, empezamos a ver un gran número de especies descritas, especialmente en Sudamérica, que nos indican que los dinosaurios, poco después de aparecer, tuvieron una radiación muy, muy importante. Especialmente en los últimos 10, 15 años se han descubierto muchísimas especies en Sudamérica, en Brasil y en Argentina, ¿sí? Y ahí empezamos a ver cambios de tamaño y de forma. Empezamos a ver que no todos eran chiquitos, no todos eran carnívoros. Esto es un poco las siluetas de los dinosaurios que aparecieron unos millones de años después. Y empezamos a ver las primeras formas ya cuadrúpedas y que son ya más robustas, mucho más grandes. Por ejemplo, el Eoraptor, y estos son los primeros grandotes que van apareciendo. Y con el correlato, digamos, como correlato de esta diversidad de tamaños, empezamos a ver el camino hacia los dinosaurios gigantes. Y les voy a mencionar 3 o 4 factores que fueron importantes, que yo pienso que fueron claves, de hecho, para entender por qué se volvieron gigantes o cuáles fueron los ingredientes de esta receta perfecta del gigantismo que llegaron los saurópodos. Uno es que cambiaron su dieta, ¿sí? Se volvieron herbívoros, se adaptaron a comer plantas, que no es un detalle menor porque está muy relacionado con su gigantismo. En primer lugar, porque se dedicaron a comer un recurso alimenticio que era mucho más abundante, ¿sí? Si mi problema al ser gigante es comer mucho, si como plantas voy a tener mucha más posibilidad de encontrar plantas que de andar cazando un animal para comerlo. La cantidad de alimento que tengo disponible es mucho más grande si soy herbívoro. Y segundo es que es un contrapunto, que es que si nos alimentamos de vegetales necesitamos tiempos de digestión más largos, ¿okay? ¿Y cómo aumentamos nuestro tiempo de digestión? Si lo pensamos en evolución, es aumentando el tamaño de mis intestinos, ¿sí? La longitud de mis intestinos, el volumen de mis intestinos. Y eso hace que empezamos a ver dinosaurios con una cavidad abdominal cada vez más grande. La proporción de la cavidad abdominal al resto del cuerpo empieza a aumentar. Es decir, probablemente tenía un tracto intestinal muy lento donde ocurría la fermentación de la materia vegetal, que eso les permitía obtener la energía. Entonces, volverse herbívoro fue el primer paso fundamental. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por los dientes. Empezamos a ver este tipo de dientes con forma como de lanza, con estos pequeños dentículos mucho más grandes. No son dientes curvados, no son dientes tan puntiagudos. Y este es el tipo de dientes que vemos hoy en animales reptiles que son herbívoros, como ciertos grupos de iguanas que se alimentan de plantas, y que si vemos los dientes que tienen estos animales que hoy en día conocemos que se alimentan de plantas, tienen una forma bastante parecida, ¿sí? Entonces siempre recurrir a los
a los modernos, animales modernos, es clave para nosotros, pues nos ayuda a interpretar qué podemos interpretar de los animales del pasado, ¿sí? Dos grupos que no tienen nada que ver, un lagartito con un dinosaurio, igualmente nos dan información. Segundo ingrediente de este camino hacia los dinosaurios fue extender el cuello. ¿Okay? Extender el cuello tuvo implicancias enormes en la evolución de este grupo. En primer lugar, hay una proporción del cuello que vemos que empieza a alargar. Este es de los primeros dinosaurios que extendieron el cuello. No tenía un cuello gigante, pero sí tenía un cuello que era notablemente más largo que sus ancestros. Y extienden el cuello alargando cada una de sus vértebras y también aumentando el número de sus vértebras. Entonces empezamos a ver dinosaurios de cuello más largo que tenía cada vez más vértebras y cada una de ellas más larga. Por supuesto, ¿qué les permitió un cuello? Acceder a estratos de la vegetación que no podían acceder de otra manera, ¿sí? Y esta es la idea inicial, la idea más antigua, que es, había plantas altas que podían llegar. Pero no es la única ventaja de tener un cuello largo, ¿sí? La segunda ventaja, que es no solo llegar arriba, sino que en un lugar, digamos, de vegetación muy frondosa, yo puedo con el cuello comer de diferentes lugares, ¿sí? Sin mover un pie. Y esto es muy importante si somos gigantes, como les decía, moverse cuesta mucha energía. Entonces yo sin moverme puedo comer de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá y estar una hora comiendo, es una hora de energía ganada, porque no gasté tiempo en moverme para acá, en moverme para acá, ¿sí? Entonces el cuello aumentaba no solo la altura, sino lo que llamamos el alcance, ¿sí? Es como tener el brazo muy largo y poder ir agarrando de la alacena todo lo que quiero. Bien, la otra cosa, cuanto más grande soy, más calor produzco, más energía produzco y empieza a volverse un problema cómo disipo el calor, ¿ok? Y el cuello, por el tipo de circulación sanguínea que tenía y por el tipo de respiración que tenían, actúa también como un radiador, una superficie de intercambio calórico. Bien. Tercero, recién ahí cuando vemos que son herbívoros que tienen cuello largo, empezamos a ver animales que pueden realmente tener un gran tamaño, ¿no? Y uno de los primeros dinosaurios, de los primeros que rompen la barrera de las 10 toneladas es Ingentia. Es un dinosaurio encontrado también acá en San Juan, en Argentina. Y este es en el momento del hallazgo, fue hecho por colegas de la Universidad de San Juan, liderados por Cecilia Paldetti. Ingentia tenía esta pinta y tiene un pariente muy cercano, que es Ledumahadi, que fue descubierto el mismo año en Sudáfrica, ¿sí? Tenemos dos especies casi idénticas, una en Sudamérica, una en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque básicamente Sudáfrica y Sudamérica eran vecinos, ¿sí? No existía un océano que los separaba, era como ir de acá a Córdoba, ¿sí? Es realmente algo muy, muy cercano. Entonces no es tan raro encontrar en Sudáfrica, en Sudamérica, animales diferentes. La importancia de estos es que son los primeros que superaron el tamaño de lo que es hoy un elefante. ¿Está bien? Son los primeros que rompieron un poco esa barrera. Estos vivieron hace más o menos 200 millones de años y son los primeros en superar la barrera de las 10 toneladas. Entonces, ¿cuál es la clave de estos animales que fueron los primeros en poder romper esa barrera? Bueno, lo que básicamente estuvimos haciendo es cortar algunos de estos fósiles. Este es un hueso de la pata de un dinosaurio y cuando uno corta estos huesos lo que ve adentro es el tejido óseo. Y el tejido óseo va creciendo y nos deja un registro de cómo fue creciendo el animal. De la misma manera que con los anillos de los árboles podemos contar cómo fue creciendo, lo mismo podemos hacer con estos dinosaurios. Y lo que descubrimos al estudiar a estos primeros gigantes de cómo crecían es que el secreto para volverse gigantes, para poder crecer más que otros, es que simplemente pudieron crecer muy rápido. Pudieron crecer incluso más rápido que lo que puede crecer hoy un elefante. Algunos de estos animales podían llegar a aumentar 4.000 kilos de un año al otro. ¿Sí? Imagínense lo que tienen que comer para aumentar 4.000 kilos.
Eso lo hacemos viendo los anillos de crecimiento en los huesos. No se ven tan claro como en los árboles, pero si ustedes ven, cada una de estas flechitas marca una línea de crecimiento que es un poquito diferente del resto del tejido, ¿sí? Entonces esto es, hasta acá fue 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Este es cuánto crecía un animal de los dinosaurios más primitivos. Los primeros saurópodos, como Ingentia, básicamente crecían esto, pum, y hasta acá en el segundo año, ¿sí? O sea, crecían al menos 4 o 5 veces más rápido que sus ancestros. Esa fue la clave para los primeros pasos del gigantismo, poder crecer rápido, ¿sí? Y para eso, obviamente, necesitaban convertir la energía de una manera muy, muy eficiente. Y hay un cuarto factor que hace poco empezamos a pensar que podría haber sido importante, que es el comportamiento. ¿Está bien? Y el comportamiento es realmente algo que podemos acceder pocas veces cuando estudiamos registro fósil, pues son pocos los fósiles que nos pueden indicar cómo se portaba un dinosaurio. Esto viene de registros de la Patagonia. Los dinosaurios más antiguos de toda la Patagonia son unos que se descubrieron a partir en el año 79 con este bebé dinosaurio que se encontró en la provincia de Santa Cruz. Se llama Musaurus, tiene 190 millones de años. Fue encontrado con un nido completo con 5 o 6 pichones. No se había encontrado mucho más en este lugar. Estuvimos trabajando más de 10 años. Son estas planicies donde aparecen estos dinosaurios. Empezamos a buscar una buena cantidad de fósiles. Empezamos a encontrar una buena cantidad de fósiles, no solo de estos pichones, sino también de los adultos. Y también empezaron a aparecer huevos como este, ¿no? Estos huevos que están todavía, en este caso en la mitad, de ser expuestos en la roca. Y lo que encontramos también es acumulaciones de nidos, ¿sí? Este es un nido que tiene unos 25 huevos que fue puesto en una excavación que hizo un dinosaurio hace 190 millones de años. Y en este lugar empezamos a encontrar muchos nidos en el mismo lugar, en los mismos niveles, lo que nos indicaba la presencia de una colonia reproductiva, ¿sí? Como hoy podemos ver en algunas aves marinas. Y este es un tipo de comportamiento que protege a las crías que nacen durante sus primeros estadios, ¿sí? El formar colonias reproductivas lo que hace es proteger a los dinosaurios o a las crías en su etapa más vulnerable, que es cuando son recién nacidos, ¿sí? Y su estrategia es la protección grupal de estos pichones recién nacidos para protegerlos durante el periodo que necesitaban crecer rápido hasta que se vuelven ya invulnerables. Una vez que un dinosaurio alcanzó los 2.000, 3.000 kilos, es muy difícil que algún predador se anime a atacarlo. Lo mismo pasa con los elefantes hoy en día. Estuvimos bastante tiempo tratando de averiguar qué había dentro de estos huevos. Hoy por hoy, con tomografías computadas, podemos básicamente ver qué hay adentro de esos huevos. La película no va a andar acá. Bueno, yo les cuento algo que no se va a ver. Adentro de estos huevos con tomografías computadas podemos ver que están los embriones, los pichones de la especie de esta Musaurus. Por lo tanto, tenemos representantes de adentro de los huevos, los pichones recién nacidos, que fue lo primero que conocimos de este lugar, y todos los estadios de crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos grupos de cientos de dinosaurios que se agrupan para proteger a los pichones en su etapa más crítica. Bien, entonces el comportamiento fue otro punto. Y a partir de ahí, cuando se dan estas 4 condiciones, es que vemos el crecimiento ya imparable del tamaño corporal, ¿sí? Hasta llegar al extremo de animales que son 10 veces más grandes que cualquier otro animal terrestre que conocíamos. Una de las cosas que más nos llevó a estudiar esto fue los dinosaurios extremadamente gigantes, los que estaban realmente en el pico máximo. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué fue y por qué a partir de ahí decrecieron? La primera especie realmente descomunal que se conoció de Patagonia es Argentinosaurus, ¿sí? Estas son las vértebras de Argentinosaurus. Acá está mi colega José Luis Carballido estudiándolas. Este fue un animal
muy importante para la Patagonia porque lo puso a la Patagonia en la primera plana mundial cuando se descubrió en 1990 por ser el dinosaurio más grande del mundo, ¿sí? Bien llamado Argentinosaurus por Bonaparte, pero era un animal que se conocía por 5 vértebras y un par de huesos más. Entonces, ¿qué nos indicaba Argentinosaurus? Que había gigantes que eran realmente un tamaño colosal, pero no sabíamos mucho de cómo estaban, cómo era su esqueleto, qué tamaño real tenían, qué altura tenían, qué características biológicas podíamos aprender de él. Por eso fue que el descubrimiento que hizo un puestero en el centro de Chubut fue clave para poder avanzar en esta línea de investigación. Un señor, Aureliano Hernández, en el año 2012 estaba buscando una punta de oveja que se le había perdido y ve algo en el suelo, ¿no?, que le llama la atención. Inmediatamente vuelve, se le cuenta a su patrón llama al Museo Ferul en la ciudad de Trelew y dicen, bueno, encontramos restos de un dinosaurio en mi campo, vénganlo a ver. Le dijimos, bueno, muchas gracias por avisarlo, ya lo vamos a llamar. Estábamos con otros proyectos, pasaron 2 meses, vuelve a llamar el patrón, vengan a ver que acá hay algo que me parece que puede ser importante. Finalmente vamos y realmente lo que había encontrado este señor era realmente algo espectacular, que fue a cambiar el modo de entender a los dinosaurios gigantes, ¿sí? ¿Cómo fue que lo reconoció? ¿Cómo esta persona lo reconoció? Bueno, porque los huesos de dinosaurios realmente son relativamente fáciles de reconocer. Esto es como se ve. Se ve algo que está apenas asomando de la tierra y hay algo que tiene diferente. Es una textura, un color diferente. Realmente se parece a un hueso y si uno conoce las rocas que hay en un lugar, como los paisanos de su campo claramente conocen, cuando ven algo distinto les llama la atención. Lo que había encontrado él era la punta del fémur, el hueso que va entre la cadera y la rodilla, que estaba como empezando a asomar, el resto estaba enterrado, y llevó una semana entera poder excavar ese hueso solo, por el tamaño que tenía. Realmente es un hueso, acá está mi colega Pablo Puerta, está empezando a excavar. Como ven, esto era lo que estaba asomado, se mete hacia adentro del hueso. Hubo que excavar varios días para poder ver realmente lo que estaba enterrado, ¿sí? Y eso llevó, bueno, un primer trabajo de campo en donde nos dimos cuenta que había que ampliar la excavación de una manera muy, muy importante. Eso requirió el uso de maquinaria, construir un camino hasta el lugar para que pueda llegar, para que puedan llegar las máquinas. Y los huesos que aparecían realmente tenían un tamaño descomunal. Este es el fémur, ¿sí? Mide 2,40 metros. Yo estoy ahí al lado y es el hueso del dinosaurio más grande que se ha encontrado. No hay ningún hueso de dinosaurio que tenga, digamos, un tamaño mayor a este. Realmente espectacular en sí mismo, pero lo más espectacular de este hallazgo, de lo que encontró este hombre, es que este hueso era solo la punta del iceberg, porque era uno de cientos de huesos que estaban enterrados en ese lugar. Estuvimos trabajando más o menos 18 meses en ese lugar. Esta es una de las etapas de la excavación. La excavación hoy por hoy tiene unos 60 metros de ancho y más o menos 10 metros hacia adentro de la montaña. Nos metimos, colectamos más o menos unos 180 huesos, ¿sí?, que pertenecían a 6 dinosaurios diferentes, de la misma especie, 6 individuos diferentes que murieron en este lugar. ¿Qué tiene de especial este lugar? Era un lugar en lo que llamamos la planicie de inundación de un río, es decir, donde hay un río, el valle que está al lado, generalmente con un montón de plantas, ¿sí?, porque es un lugar con buen acceso al agua, y en un lugar donde el clima era muy estacional. ¿Qué quiere decir eso? Que había una temporada seca muy, muy marcada. Y como vemos hoy en África, en la temporada seca, cuando hay sequías, los animales van concentrándose en los lugares donde queda agua. Y esta planicie de inundación de un río probablemente era uno de los pocos lugares donde había agua y alimento para estos herbívoros. Y cada tanto alguno de ellos se moría y quedaba enterrado en ese lugar. Por eso encontramos en el mismo sitio 6 dinosaurios en diferentes niveles, todos de la misma especie.
Bien, esta especie es la que llamamos Patagotitan. ¿Sí? Acá en el esquema, los huesos que están en colores son los que conocemos realmente, los que no conocemos están en gris. Y conocemos más o menos un 65% del esqueleto, lo cual es muchísimo comparado con los solo 2, 3, 4, 5 huesos que conocemos de otras especies gigantes, como Argentinosaurus, que le dije había 5 de estas vértebras y un par de fragmentos de huesos de la pelvis. Entonces, este fue la mayor contribución de este descubrimiento que hizo este señor en la provincia de Chubut, es darnos por primera vez un pantallazo de cómo eran estos animales, cómo estaban construidos, qué características tenían para pesar realmente lo que pesaban y tener el tamaño que tenían, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuánto pesaba un dinosaurio de esto? Hoy por hoy lo que más certeza nos da de cómo estimar cuántas pesaban son los huesos de los brazos y de las patas. Si ustedes se fijan en este esquema van a ver que todo el peso corporal del animal está sostenido por este hueso, ¿sí? Que es el húmero, el hueso que va acá, y el fémur, el hueso principal de la pata. Todo el peso corporal tiene que estar sostenido. Entonces, si medimos cómo son estos huesos, podemos encontrar que hay una correlación muy buena entre el tamaño de esos huesos, en especial lo que llamamos la circunferencia, ¿sí? De la parte media, y el peso del animal, ¿sí? Si nosotros empezamos a medir, esto es un trabajo que hicieron unos colegas de Australia, que empezaron a medir cientos de especies de animales vivientes, de las cuales conocemos sus huesos y también conocemos su peso, ¿sí? Desde lagartijas a leones, a mamíferos, a aves, a cualquier animal, y medimos la circunferencia de los huesos, ¿sí? Cuánto es esta parte y cuánto es esta parte, y su peso, vemos que hay una correlación muy buena. Entonces, si podemos medir esto, podemos predecir el peso, ¿sí? Este es un lagarto, este es un león, este es una vaca, y así sucesivamente. Esto nos permite realmente poder estimar cuánto pesaba un dinosaurio. Entonces medimos los huesos del dinosaurio, mide, bueno, obviamente más que cualquier viviente, vamos para arriba, encontramos esta recta y decimos, ah, bueno, anda por acá, ¿está bien? Ese es más o menos como calculamos hoy por hoy el peso de los dinosaurios. ¿Sí? Y llegamos a que pesaba 69.000 toneladas, con un error de más o menos 5, o sea, puede ser 64 o puede ser 74. Esto equivale a básicamente 10 elefantes, ¿no? 10 veces más que un elefante africano. En este caso, de largo, muchos me preguntan del largo, es largo como un avión, ¿sí? Un avión, un 737, los que andan en aeroparque, y tienen más o menos el mismo peso. Entonces son realmente animales muy, muy interesantes. El tener diferentes huesos realmente nos permitió entender qué cambios había, ¿sí? Pensemos que los primeros dinosaurios que les mostré, los primeros gigantes, eran apenas más grandes que un elefante, y llegamos al extremo de 10 elefantes. Y entre sí, la forma del cuerpo no ha cambiado tanto, ¿sí? Es decir, el plan corporal, la forma que tiene el cuerpo, era capaz de tener una versatilidad de ir desde 6 hasta 60.000 kilos. Un par de cosas que descubrimos a partir de Patagotitan, cuando uno ve la dimensión de este animal, hay algo que realmente es muy, muy llamativo, que es el tipo de la robustez de los miembros, la robustez de las patas traseras y de las patas delanteras es realmente impresionante. Y lo largo de toda la columna vertebral es realmente muy, muy llamativo. Y lo que encontramos es que esta combinación de patas extremadamente fuertes, sólidas, macizas, y una columna vertebral que era bastante rígida, pero con cierto grado de flexibilidad, es algo muy similar a lo que podemos encontrar hoy en día en los desarrollos de los ingenieros cuando construyen un puente. Para construir un puente, básicamente estas patas tienen que ser lo más robustas posible, lo más fuertes y firmes, tienen que estar bien ancladas. Y esta parte, ¿sí?,
para que no se caiga, para que no se rompa, tiene que tener cierto grado de flexibilidad. ¿Sí? Tiene que haber cierto grado de flexibilidad porque está sometido a muchísimo estrés, ¿sí? Porque son estructuras colgantes. De la misma manera estaban construidos los saurópodos, y sin olvidar que de esta parte colgaban todas esas vísceras gigantes en la panza que les comenté que necesitaban para poder digerir toda la comida. La otra cosa que veíamos es cómo estaba formada las partes del esqueleto que sostenían a los músculos de toda esa región de la columna vertebral, ¿sí? Esto es un bife, ¿no? Una costeleta, un bife, lo conocemos todos. El bife en realidad es como una parte de la vértebra cortada al medio con un músculo que está por abajo, un músculo que está por arriba. Si ponemos básicamente dos bifes juntos, lo que vemos es la vértebra acá con sus dos procesos por el costado y con músculos que van para un lado y para el otro. Esos músculos que forman parte de la costeleta o del bife, lo que son estos músculos que van a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Son músculos largos que son como tensores y son los que le dan la estructura y la estabilidad a toda la columna vertebral, ¿okay? Cuando comparamos cómo está construido una vaca o un mamífero con un dinosaurio como Patagotitan, lo que vemos es que la proporción de los músculos es muy diferente, ¿sí? Y eso nos damos cuenta por el tamaño de las espinas, ¿sí? Fíjense que el músculo va desde la punta de la espina hasta la punta del proceso lateral. Este músculo iría desde acá hasta acá, ¿sí? O sea, la cantidad de músculo que tenían en toda su columna vertebral era mucho, mucho más grande para darle esa resistencia a toda esa parte que estaba colgando y que tenía abajo todas las vértebras. Entonces, si comparamos tenemos una relación de 1 a 150. En un dinosaurio como estos podríamos encontrar 150 veces más que en una vaca, aunque solo pesara 100 veces más, ¿sí? Entonces tenía una proporción de musculatura mucho más desarrollada en esa región. Y era alguno de los secretos que permitieron a estos dinosaurios vivir y ser exitosos. Para cerrar, les quería comentar un poco de qué aprendimos en el último tiempo sobre cómo era el mundo en donde vivían estos gigantes de 60.000 o 70.000 kilos, ¿sí? Estos animales vivieron en un momento de la historia de la Tierra muy, muy particular, que es el momento en donde las plantas con flor aparecen y empiezan a conquistar a todos los ecosistemas. Tiene aproximadamente estos dinosaurios tienen aproximadamente 101 millones de años. Este pico de gigantismo se da más o menos hace 100 millones de años, y hace 100 millones de años es cuando las plantas con flor empiezan a aparecer. Y empiezan a aparecer en un momento en donde el clima era más caliente, más cálido que en los últimos 500 millones de años. Esta es una versión simplificada de cómo fue la historia del cambio climático en los últimos 500 millones de años. Si se fijan, hace 100 millones de años es uno de los puntos más calientes en la historia del reciente de la Tierra. Y en este planeta extremadamente cálido, imagínense un planeta sin hielo en los polos. La Antártida estaba completamente descubierta de hielo y estaba cubierta de bosques. Lo mismo en el Ártico, no había capas de hielo. En este planeta tan caliente es donde empezamos a notar que aparecen una alta evolución, una evolución acelerada en un montón de grupos. O sea, sabemos que en esta época los dinosaurios saurópodos se volvieron súper gigantes, llegaron a 69 millones toneladas, 69.000 kilos. Pero también en esta época empezamos a ver que hay otros grupos de dinosaurios que empiezan a evolucionar más rápido. Hay algo en esta dinámica de este planeta súper caliente que hace una evolución más marcada. Vemos alta tasa de evolución en el origen de la diversificación de las aves en este momento, que evolucionaba a partir de los dinosaurios. Vemos altas tasas de evolución, empiezan a cambiar cada vez más rápido animales como los cocodrilos. Este es un cocodrilo que se encontró en África. Empezamos a ver que el planeta se empieza a acelerar en lo que es la evolución de las diferentes especies. Por supuesto, aparecen, como les decía, las plantas con flor.
¿sí? Las plantas empiezan a cambiar y una vez que aparecen las plantas con flor, empiezan a conquistar todos los ecosistemas, ¿sí? Desplazando a las coníferas y a los helechos, que eran las plantas más abundantes hasta ese momento. Y junto con las plantas con flor aparecen toda una serie de insectos que antes no existían, que dependen su ciclo de vida de las plantas y empiezan a revolucionar todos los ecosistemas terrestres. Entonces, esta es una de las cosas que estamos intentando entender hoy, el por qué con este clima acelerado realmente se acelera la evolución, si es algo que pasó solamente acá o si pasó también en otros momentos de grandes aumentos de la temperatura a nivel global, pero es clave para entender el origen de estos dinosaurios, el éxito evolutivo que tuvieron hace 100 millones de años y cómo fue realmente que conquistaron el mundo. Y estas son un poco las historias que tratamos de leer a partir de lo que encontramos en las rocas, ¿sí? En las rocas que llamamos sedimentarias, estas que se producen por la deposición de una capa tras otra, en donde básicamente cada capa es una página de un libro, ¿no? Que es el libro de la historia de la Tierra y es un poco a lo que nos dedicamos cuando hacemos investigación paleontológica, entender qué procesos podemos entender de acá y sobre todo qué información nos dan para entender más completamente cuál es el mundo en el que nos tocó vivir. Okay, bueno, muchas gracias por la atención y si tienen preguntas estoy aquí para... Sí. 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 Claro, ahí lo que pasa es que se produce la extinción de todo el grupo. No, de ese grupo no quedó absolutamente ninguno. Y que no paraban y no paraban. Y en ese momento, digamos, cuando habían llegado a ese pico, se mantuvieron en ese pico por un tiempo y ocurre la última extinción masiva, que fue hace 66 millones de años, sin dudas influida por la caída de un meteorito, ¿no? Con la general. Exactamente, es el momento en donde se extinguen todos los dinosaurios, excepto un grupo de dinosaurios muy particulares que son las aves, que eran emplumados y más chiquitos y de algún modo pudieron sobrevivir. No. Hay igual una caidita un poco más chiquita justo antes de la extinción masiva, que todavía no sabemos por qué es. Y es uno de los temas que estamos investigando a ver si tiene o no que ver con el clima, con un cambio climático que indujo esa pequeña caída. Pero la caída grande es la extinción masiva, sí. Pero hay también una caída climática importante. Hay también una caída climática importante. Exacto, sí, hay el fin de la era de los dinosaurios, es un poco lo que estamos investigando mucho en los últimos años con varios colegas que están aquí presentes. Y estuvo al menos en parte influenciada por cambios climáticos que pudieron haber sido originados por erupciones volcánicas masivas, gigantescas, que ocurrieron en India casi como 1 millón de años antes de la extinción. Pudieron haber cambiado el clima en cierto grado. Sí. Sí. ¿Tiene el hecho de encontrar 6 dinosaurios muertos en un mismo lugar es también algo para el comportamiento? Sí, hay 2 dinosaurios que están como en niveles diferentes, o sea, que quiere decir que murieron mucho tiempo después. No sabemos si mucho tiempo puede ser 5 años o 10 o 100 años después, pero hay 4 que están en el mismo nivel y nos refuerza la idea de que eran animales gregarios. Cosa que ya se sabía de esta familia de saurópodos, estos grupos de saurópodos, en donde sea por evidencia de huesos asociados o también por huellas fósiles, ¿sí? En donde se ven, por ejemplo, en lo que sería la planicie al lado de una laguna de barro, en donde pasan unos 15
dinosaurios caminando todos en la misma dirección y todos al mismo tiempo. O sea, eso evidentemente las chances de que eso ocurra por casualidad son bajísimas. Eso indica que era una manada que se estaba moviendo. Entonces, eso más los sitios de nidificación comunitarios nos dan una buena evidencia, un buen soporte a entender a estos animales como animales grupales, ¿no? Herbívoros, gregarios, o sea, en manadas. Sí, tenías una pregunta. Bien, bueno, a ver, tenemos una gran diferencia en el tipo de dinosaurios que encontramos aquí. Si bien los dinosaurios aparecieron cuando todos los continentes estaban juntos, a lo largo de la historia de los dinosaurios los continentes se fueron separando. Y la primera separación ocurrió separando el hemisferio sur, los continentes del hemisferio sur con los continentes del hemisferio norte. Eso generó un aislamiento en las poblaciones del norte y las del sur que los llevó por caminos evolutivos separados. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que se empezaron a descubrir en la década del 80, más o menos, en 1980, cuando más y más dinosaurios se empezaron a encontrar en Patagonia y que no tenían nada que ver con los dinosaurios que veníamos conociendo de América del Norte o de Asia, ¿sí? No había tiranosaurios, no había triceratops, no había estegosaurios, teníamos a los abelisáuridos como Carnotaurus, teníamos a los titanosaurios, teníamos todos dinosaurios diferentes, familias completamente diferentes. Y es por ese aislamiento. Ahora, ¿por qué se encuentran tantos en Patagonia, en Argentina? Sin duda era un lugar donde había muchos dinosaurios, ¿no? Sin duda era un lugar mucho más húmedo que hoy, en donde había bosques y áreas, digamos, muy vegetadas. Pero además lo que tenemos, digamos, la suerte que tenemos es que hoy en Patagonia o lugares como Ichigualasto, Valle de la Luna, en San Juan, son lugares desérticos. Hay poca vegetación, hay poco suelo y eso hace que haya muchísima roca expuesta en la superficie. Y que sean rocas que tienen más o menos esa antigüedad, entre 100 y 180 millones de años. Entonces, eso hace que encontremos tantos dinosaurios ahí, en Patagonia, y no acá, donde si vamos a alguna barranca de un río podemos encontrar rocas que por ahí tienen 10.000 o 20.000 años, pero no 100 millones. Entonces, por eso es que no vamos a encontrar dinosaurios aquí. Sí, sí, y de hecho los dinosaurios más primitivos que aparecieron en el momento de Pangea, de todos los continentes unidos, eran muy similares los que conocemos acá y los que conocemos en Europa. Eh, no, sino que un origen común que era más homogéneo, ¿sí? En general más homogéneo, y que después por aislamiento reproductivo fueron tomando caminos diferentes, independientes, y resultaron en animales completamente diferentes. Sí. Tengo entendido que los dinosaurios sabinos hoy en día tienen los huesos huecos, neumatizados, como si fueran las gomas de un auto, y que eso les permite reducir el peso de su cuerpo y aprovechar mejor el oxígeno que respiran. También tengo entendido que hay algunos animales dentro de Pterosauria, que es un clado hermano de dinosauria, de lo que entiendo, que también tenían la misma característica. ¿Esto significa que los huesos neumatizados eran comunes a todos los dinosaurios o...? Buena pregunta. No. Porque justamente viendo la historia evolutiva de los dinosaurios, vemos que los primeros dinosaurios no tenían ese tipo de huesos. Solamente aparecen cuando nos metemos en la rama evolutiva de los terópodos, estos carnívoros bípedos. Ellos son los que empiezan a neumatizar sus huesos y, de hecho, digamos, todo su esqueleto, no solo las patas y los brazos, sino todas las vértebras, su cráneo también. Y eso empieza probablemente a estar asociado con cambios en la respiración, como decías, y llegó a su extremo en las aves, ¿sí? Paralelamente, los pterosaurios probablemente tuvieron una historia evolutiva similar, solo que
conocemos muchísimo menos de cómo fue el camino evolutivo hacia los pterosaurios, porque es como que casi aparecen de golpe. Aparecen y ya es, de hecho, muy difícil trazar su historia evolutiva temprana. Mientras que en los dinosaurios y las aves tenemos una historia evolutiva un poco más gradual. Entonces, ¿cómo hacía el grupo de los saurópodos para poder reducir el peso corporal en la medida de lo posible? Porque de lo que tengo entendido, después de cierto peso, a no ser que seas un animal acuático, no podés soportar tu propio peso porque la masa crece más rápido de lo que puedes soportar. Sí. Lo que hicieron fue compartimentalizar su cuerpo. Entonces tenían todos los brazos que tienen que ver con todos los huesos que tienen que ver con el brazo y las patas traseras sólidas como una columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran los que aguantaban el hueso. Y los huesos de su columna vertebral, que era la estructura que colgaba, eran increíblemente livianos. De hecho, si vos agarrás una vértebra de patagotita, no de cualquier dinosaurio, y la cortás al medio, vas a ver que en el corte más o menos el 60% de la superficie eran cavidades neumáticas, era aire, ¿sí? Y tenía todo un sistema así de láminas entrecruzadas que servían para darle resistencia a esa vértebra, para soportar todo esos músculos, ese peso, pero disminuyendo su peso. Entonces las vértebras eran livianísimas, las patas eran muy pesadas. Sí. Ese campo del sur de Patagonia, ¿se sigue analizando, se sigue investigando? Hace varios años... ¿Qué le corresponde a lo que se encuentra? Bien, buenas preguntas. Hace unos años que frenamos esa excavación por una cuestión de que teníamos otros yacimientos con descubrimientos muy interesantes que teníamos que excavar, pero sin dudas, hasta el momento en que terminamos de excavar, seguíamos encontrando huesos. Eso nos indica que si seguimos metiéndonos para adentro, vamos a encontrar más y más y más. Algún día se va a abrir, sin dudas. El problema que tiene es que como era una excavación como si fuera contra un paredón, y es de una colina, cuanto más te metes para adentro, más tenés que sacar de tierra. Entonces, hoy por hoy, la pared del fondo tiene unos 5 metros de alto. Entonces, si yo quiero meterme 1 metro más hacia adentro, tengo que sacar, a lo largo de los 50 metros, tengo que sacar 1 metro más para adentro, pero 5 para arriba. ¿Está bien? Entonces, básicamente requiere un movimiento de tierra muy, muy grande. Mucha energía, digamos, gastos de maquinaria y de todo eso, que no siempre es fácil. Pero algún día se va a abrir. Ahora, con respecto a la tierra es tierra privada, es de una familia llamada Mayo, y ellos son dueños del campo. Lo que por ley en Argentina y en muchos países se establece que todos los fósiles pertenecen al Estado, al gobierno de la provincia en primer lugar y de la nación en segundo lugar. Los dueños de la tierra no tienen derechos sobre los fósiles que se encuentran, ¿sí? Tienen derechos sobre todo lo que está en la superficie, pero no sobre los fósiles. Entonces, sí. Sí, no, la verdad en este caso es fantástico, son una familia amiga del Museo de Trelew, van seguido a ver el dinosaurio que salió de su campo, en todas las cenas de fin de año se suman a los festejos. Vivimos 18 meses en ese lugar, les alquilamos un galpón que tenían en desuso, que era el lugar donde comíamos, donde trabajábamos, teniendo el campamento, y la verdad fue una experiencia súper linda. El nombre completo del dinosaurio es Patagotitan majorum, haciendo honor a la familia Mayo, que fueron los que básicamente nos avisaron y nos hospedaron, como decía, 18 meses en su casa, básicamente. Entonces, un caso muy feliz. Hay veces que a los dueños de los campos por ahí no les gusta, porque no saben qué van a hacer, entonces hay mucho trabajo que hacemos en contarles a las personas del campo qué es lo que hacemos, en invitarla a los museos, que son el lugar donde naturalmente mostramos a toda la comunidad qué es lo que encontramos, qué es lo que investigamos, por qué lo hacemos y qué podemos aprender de todo esto. Y ahí es donde el rol y el trabajo con las escuelas y los niños cumplen un rol
un rol muy importante. Porque en general cuando la gente ve que es algo que luego se exhibe y que van a escuelas a verlo y que les, les toca un poco el corazón y les parece algo que vale la pena. De este dinosaurio en particular no. Todos los restos que se colectaron están en el museo de la ciudad de Trelew, Museo de Ferulio. Es posible que en algún tiempo venga una réplica de este dinosaurio a Buenos Aires. Está ahí como en tratativas. Pero sí, en general, hoy por hoy los fósiles quedan en algún museo de la provincia en donde se encuentran. Sí. Sí, era del Cretácico. Tiene más o menos 100 millones de años y el Cretácico va desde los 145 millones de años hasta los 66 millones de años. Así que cae justo en el medio del Cretácico. Y Argentinosaurus también. Más o menos de la misma época. Todavía no sabemos si es un poquito más joven, como 1 millón de años más joven, pero en general todos estos gigantes son más o menos de la misma época. Sí. Bueno, es un campo privado, entonces, por ejemplo, en la tranquera hay un candado. Y si alguien, aunque rompiera el candado y entrara, los dueños del campo, el camino pasa por enfrente de ellos. En general, en la mayoría, en los campos privados, los caminos son pocos y la gente del lugar sabe claramente si anduvo alguien o no, o si lo ve. A veces nos ha pasado 1000 veces que estamos ahí dando vueltas, mirando los afloramientos, a ver qué sé yo, y como 2 días después, una semana después, nos cruzamos a un puestero y nos dice, ah, sí, yo vi la camioneta roja, iba por ahí. No sabe, nosotros no habíamos visto a nadie, ellos te ven porque escuchan y saben los ruidos normales y lo no, y los vehículos, tienen 5 vecinos, saben qué vehículo tiene cada uno. Entonces, en general, hay bastante control de las personas que viven ahí. Y conciencia va creciendo. Yo a lo largo de mi vida laboral lo he visto. Un cambio de estar en lugares donde se llevaban fósiles, se vendían fósiles en ferias, no sé, en la Feria del Bolsón, en la Feria de Chacarita. Y son cosas que cada vez se ven menos o casi no se ven hoy en día. Ha habido incautaciones en las fronteras de cargamentos, ha habido recuperaciones de fósiles que estaban en venta en Estados Unidos que se trajeron, se decomisaron, hubo denuncias del Estado argentino y fueron repatriadas. Entonces creo que en estos 20 años yo he visto un cambio cultural bastante importante. Sí, perdón. Dos cositas que me vinieron a la mente. Una cosa que es, estos animales fueron los primeros en desarrollar una forma que después, bueno, terminamos viendo en el Cretácico extremadamente animal. O sea, fueron los primeros que tuvieron ese paso evolutivo y que al final desencadenó en que los carnívoros también tuvieran que tener un crecimiento grande. ¿Fue más o menos a la par o ellos llegaron primero? Sí, se ha hablado varias veces de como una carrera armamentística en el crecimiento del tamaño corporal, en donde el momento en donde tenemos los herbívoros más grandes es el mismo momento en donde están los carnívoros más grandes, ¿sí? Vemos que los carnívoros de esa época alcanzan las 8 o 9 toneladas, o sea, más que un elefante. Por supuesto, mucho menos que las 69, pero hay una leve correlación de algunos momentos. No es una correlación perfecta, como decís, carnívoro más grande, herbívoro más grande. ¿Se sabe quién llegó? O sea, porque si... Sin dudas los saurópodos alcanzaron el gigantismo mucho, mucho antes. Terminaron desencadenando que todo el ecosistema se englobara alrededor de su tamaño. Quizás es una, y digamos, no es una historia tan sencilla. Hay momentos en donde hay incluso carnívoros grandes y los herbívoros se van disminuyendo un poco de tamaño, pero se habla un poco de esta coevolución de los carnívoros y los herbívoros. Y después último, ¿en qué
cambia en la representación de, por ejemplo, vemos animales como justamente Argentinosaurus, o incluso creo que Patagotina también, se los representa con un cuello más, si le querés decir, recto, horizontal, o por ejemplo la figura Brachiosaurus que conocemos la mayoría, o sea, ¿hay algún cambio que te diga, bueno, este tenía así, que lo mencionaste un poco igual antes? Sí, es este cuestionamiento de que hay gente, por ejemplo, que ha postulado que estos dinosaurios no podían levantar más que 30 grados. ¿Ok? Hay otros que dicen que seguramente podían. No es algo que esté decidido, pero muchos artistas gráficos, cuando van a representarlo, si ponen una reconstrucción que sea horizontal o levemente inclinada, corren menos riesgo de ser criticados por parte de la comunidad de científicos, ¿no? Entonces, con las posturas muchas veces pasa eso, en donde posturas más conservadoras tienden a elegirse por representar mejor la diversidad de opiniones científicas que hay en el momento. ¿Y podría ser que tipo, existan dos clases, tipo algunos con cuello arriba y otros recto, o es más que nada una decisión de cada artista o de cada... Y puede ser podría ser, no lo sabemos, y los cuellos, los huesos no difieren lo suficiente. Quizá había adaptaciones en el sistema vascular, ¿no? En el sistema de venas y arterias, sobre todo arterias con, qué sé yo, con válvulas que impiden el flujo hacia atrás. No lo sé, pero no hay registro fósil de eso, entonces no lo podemos saber. Claro, esa sería una de las... No, sería una de las trabas fisiológicas más importantes, es tenés que bombear sangre para llegar al quinto piso, ¿no? Realmente necesitas un gran corazón para poder hacer eso. Sí. Cuando había mostrado el gráfico que indicaba el tonelaje, ¿hay un límite teórico para el máximo de toneladas que puede alcanzar un animal o no? Animal terrestre, Sí, terrestre no. Lo que sí, yo creo que estamos llegando a un lugar muy cercano al límite. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que encontramos un dinosaurio está ahí muy cerca de las 60, 70. Un dinosaurio gigante, ¿no? Encontramos otra especie, por ahí es un poquito más grande, pero tiene ahí 71. Es decir, no estamos encontrando ningún resto que nos diga, este seguramente pesaba 100 o 150. Y ya van muchas especies que se van aproximando a este. Acá en Argentina nomás tenemos a Patagotitan, a Argentinosaurus, a Portasaurus, a Dragnotus, sí, de Santa Cruz. Y todos están ahí. Entonces, eso es una indicación de cómo nos estamos aproximando a un límite empíricamente que probablemente no se pasó. En el agua es diferente porque hay otras reglas, no luchas contra la gravedad, entonces puede haber otras, no hay las mismas restricciones que en la Tierra. Sí. Sí, se ha hecho en lugares donde se viene, digamos, se viene trabajando sistemáticamente desde hace más de un siglo. Algunos lugares de Norteamérica que están muy intensamente muestreados, entonces la proporción de herbívoros a carnívoros tiene probablemente un número representativo. Para eso necesitas cientos de individuos. Básicamente, si tenés 4, 5, 10, 20, es muy probable que los sesgos de preservación te estén jugando una mala pasada. Quiere decir que es más fácil que se fosilicen cierto tipo de animales que otros. ¿Está bien? Un animal pequeño tiene menos chance de fosilizarse, un animal de esqueleto más delicado tiene menos chance de fosilizarse. Entonces, ahora si tenés cientos, seguramente tenés, digamos, una muestra más representativa. Entonces, se han hecho así y hay estudios ecológicos súper interesantes. Sí.
No. No hay ninguna evidencia de tener plumas, no hay muchas especies sobre las cuales tengamos información de cómo era su piel. Hay algunos de estos herbívoros de los cuales se han conservado impresiones de la piel, ¿sí? Todo indica presencia de escamas, o sea, todas las pieles que conocemos de saurópodos indican escamas. Sí, escamas variadas, no eran seguramente pieles completamente lisas. Tienen como diferentes patrones, unos patrones en roseta, otros que tienen como líneas de escamas más grandes. Seguramente tenían su variedad, pero por ahora no hay nada que indique la presencia de plumas en estos grandes. Las plumas probablemente aparecieron como con una función posible de aislamiento térmico, sí, de abrigo, o de visualización, ¿no? Como de algo de dimorfismo sexual o de reconocimiento de especies. Eso es lo que pensamos que son los orígenes de las plumas. Los saurópodos gigantes lo que necesitaban era disipar calor, no era conservar calor, entonces probablemente eso no. Y con el tamaño, bueno, quizá eran lo suficientemente grandes para ser visibles y reconocibles. Bueno, hay algunos indicios de protoplumas o estructuras en la piel en ornitisquios, como el Triceratops, en donde son más bien como filamentos, así como no ramificados como una pluma, sino básicamente como si fueran pequeñas púas o pelos muy largos, pero con origen parecido al de las plumas. Bueno, le agradecemos a Diego la presencia. Gracias.